Buenas tardes, hermanos. En esta tarde nos preparamos para celebrar el Domingo de Ramos con la lectura también de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si por ahí en casa han seguido las recomendaciones que nuestro párroco nos ha dicho, podemos tener ya los ramos, que pueden ser alguna ramita por ahí de alguna vegetación, de alguna planta, de algún arbolito que tengamos ahí alrededor de nosotros. Vamos a tenerlos listos. Si por ahí tuvimos la oportunidad de tener listo nuestro altar, pues qué bendición. Si hay por ahí una velita, la pueden encender, su veladora. Y si por ahí tienen el crucifijo y tienen su mantel el altar, pues mucho mejor. Si tenemos la oportunidad de verlo en un solo celular para todos estar en familia, pues tratemos de reunirnos en la sala o en el lugar más adecuado para que esta transmisión pueda ser seguida por ustedes de una manera que sea oración a nuestro Padre Dios. Así que, hermanos, preparémonos para comenzar nuestra celebración de Domingo de Ramos. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra transmisión y nuestra santa celebración de Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos dando inicio a esta Eucaristía y a la vez pues inauguramos así la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, este Domingo de Ramos que estamos celebrando. Cada uno de ustedes en sus casas han preparado ya sus palmitas, sus ramos, y es ese momento pues que nosotros vamos a tener presentes esas palmas, esas ramitas, y no por supuesto con un gesto de superstición, sino como un gesto de que creemos en Jesucristo como nuestro Rey y que venga a reinar en nuestra vida. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad,
hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Entonces vamos en estos momentos a bendecir los ramos. Entonces ustedes pueden levantar sus ramos desde sus hogares y aunque no le pongamos agua bendita, eso no quiere decir que no van a estar bendecidos, porque el gesto de la bendición es cuando el gesto que hace el sacerdote con la mano, la señal de la cruz. Entonces vamos a bendecir esos ramos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a leer el Santo Evangelio correspondiente a este ciclo A. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto del monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y a un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó por encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reina en su corazón.
Desde ahí, desde sus hogares, pueden levantar sus ramitos y cantemos juntos al Señor. En nuestro suelo, de María la nación. La gente, cuando Jesús iba pasando, lanzaban los ramos en el camino, ramos de olivo, y tendían sus mantos, proclamando a Jesucristo como el Rey. Y gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. También nosotros, como ese pueblo, agitemos nuestras palmas para que Jesucristo pueda entrar en nuestros hogares y pueda traernos la paz. Nación, nuestra patria en nuestro suelo, de María la nación. Que viva Jesucristo, Rey del universo. ¡Que viva! Hosana al Hijo de David. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Señor. Y en esta Eucaristía, hermanos y hermanas, vamos a encomendar el alma de Cosme Landeros. También encomendamos el alma del diácono Ken Huart. Encomendamos también al Señor el alma de Israel Suárez y el alma de José Roberto Chávez. Pedimos al Señor que les conceda participar de la gloria eterna, donde Él reina, y también que puedan reinar junto con Él. También ofrecemos esta Eucaristía por nuestros hermanos enfermos, Cristóbal López, Santiago Rodríguez, y también por la familia Salgado. Pedimos al Señor que les conceda la sanación del coronavirus y por todas aquellas personas que están sufriendo también de esta enfermedad. Pedimos al Señor para que desaparezca esta pandemia y por todos los que están colaborando en medio de esta crisis, exponiendo sus vidas para que el Señor les proteja y proteja al mundo entero. También ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por favores recibidos en Joshua. Pedimos al Señor bendiciones abundantes para él y su familia, donde quiera que se encuentre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento en sus hogares y escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, ¿por qué
me has abandonado. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos repartan entre sí mis vestiduras y se jugaban mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todas doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata,
y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que los iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo. Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todos el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba haciendo el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo.
Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y salieron de allí y se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que se dijo del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondía a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondía, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así como el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él
a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaban de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Justamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos, algunos de los presentes, al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. En este momento nos ponemos un momento de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos judíos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando de lejos
muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el día siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado el relato de la Pasión en el ciclo A, según San Mateo. Y quisiera compartir con ustedes quizás unos 3 detalles que el evangelista Mateo nos presenta. Entonces, y que no se presentan en los otros evangelios. Jesús es vendido por 30 monedas de plata, que es el precio que se pagaba por un esclavo. A Jesús lo están tratando aquí como un esclavo también. Es vendido por su propio amigo, Judas Iscariote. Quizás no es que Judas aborreciera a Jesús, sino que él lo que quería que Jesús actuara como la convicción que él tenía del ser Mesías, aquel que viene a destruir al imperio romano. Y entonces, pero Jesús tiene una forma distinta como Dios que es, como el Hijo de Dios, porque los pensamientos de los seres humanos no son los mismos pensamientos que los de Dios. Y entonces nosotros tenemos que encajar en el pensamiento de Dios y no Dios en el pensamiento de nosotros. Y ahí pues que lo entrega y le dan pues esas 30 monedas de plata, que posteriormente va con esas monedas a comprar el campo donde serán sepultados los extranjeros, el llamado campo de sangre. Judas, por supuesto, no resistió haber entregado a Jesús la sangre de un inocente y por eso se suicida. Pero las monedas, por supuesto, no las van a confundir con las monedas de las ofrendas que se dan.
Y aquí pues algo muy importante también, porque con esas monedas le compran al alfarero para enterrar a los extranjeros. Dios también es el alfarero que nos moldea y que a través de su Hijo pues hemos sido comprados cada uno de nosotros a precio de sangre para irnos moldeando poco a poco, ir moldeando nuestra vida, porque la vida o la historia de Jesús no culminará en la muerte, sino en la resurrección, como más adelante se verá en este relato de la pasión. Entonces el otro punto es cuando está frente a Pilato. Pilato, al ver el alboroto de la gente, siente miedo, a pesar de que la esposa le está diciendo, no te metas con ese hombre, he tenido sueños muy extraños con este personaje, por favor no te metas con él. Pero Pilato prefiere lavarse las manos y entonces, velando más por sus propios intereses, a entregar entonces la sangre de un inocente. Que quizás podemos compararlo también, hermanos y hermanas, con la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, ante la realidad de esta pandemia, los políticos muchas veces velando por sus propios intereses, por el bien económico y muchos no actuando por el bien de las vidas humanas. Se interesan más por la economía que por salvar las vidas humanas. Y muchas veces también por personas que no acatando las recomendaciones que se les dan, se infectan y entonces vienen a quitarle las mascarillas a las personas que muchas veces no tienen nada que ver con las irresponsabilidades de muchos, quitándole las mascarillas para los ventiladores, para ponerse la gente más joven y dejando morir a las personas de avanzada edad. Si se pensara por el bien de las vidas humanas, entonces estrictamente hubieran puesto ya una cuarentena obligatoria donde todos estuviéramos en casa obligatoriamente. Pero se piensa más en la economía, se piensa más en los intereses políticos, se juega más el protagonismo, está en juego ahí la reelección, etc. Entonces, por supuesto, a causa de tantas vidas también. Por otra parte, el evangelista Mateo menciona que cuando Jesús expiró, pero antes de eso, por supuesto, Jesús estando en la cruz va a mencionar el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que si uno se detiene solamente en el estribillo del Salmo, por supuesto, dice, Dios nos abandonó a su propio Hijo, con mucha más razón nos va a abandonar a nosotros. Pero ese Salmo, si ustedes lo leen todo, entonces se dan cuenta que al final no lo abandona, termina agradeciendo a Dios. Entonces el salmista, y de igual manera acá, porque Jesús no es que está diciendo, Señor, te olvidaste de mí y no hiciste nada, sino que Él, como buen rezador, entonces está rezando ese salmo también. Y muchas veces podemos pensar eso mismo nosotros también. ¿Dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. ¿Por qué si Él es tan poderoso, por qué no destruye esta pandemia de una vez? Entonces, nos responde la segunda lectura tomada del apóstol San Pablo a los filipenses. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, una muerte de cruz, pero el Señor no lo dejó allí abandonado. Lo glorificó y ahora está sentado a la derecha del Padre. Entonces,
la obediencia es signo de escucha, es signo de confianza, signo de tener fe. Y nosotros también, más que reclamarle al Señor, tenemos que tener confianza, tenemos que tener esa convicción de verdaderos cristianos que en medio de las dificultades mantenemos viva la fe. Producto de esto es que ustedes también en sus casas tienen sus palmas. Esa es muestra de la fe que tenemos y de la comunión con la iglesia, pero que seguimos firmes a pesar de las dificultades también. Y luego, por supuesto, encontramos en San Mateo, cuando Jesús expiró, dice que las cortinas del templo se rasgaron. Eso lo mencionan los demás evangelistas, pero lo que no mencionan los demás evangelistas es que la tierra, dice que tembló, las rocas se partieron en dos, entonces la tierra pues se remueve y se renueva también. Jesús dice aquí que yo vengo a hacer nuevas todas las cosas y viene a remover nuestra historia, que muchas veces nuestro corazón está como roca, está tan endurecido. Entonces, al escuchar esta palabra y al saber nosotros también que a través de nuestros pecados crucificamos al Señor, ofendemos al Señor, nos convertimos también en deicidas. ¿Qué quiere decir deicida? Matar a Dios. Homicida es matar al hombre, deicida es matar a Dios. Es decir, estamos también dándole muerte al Señor a través del pecado. Entonces, y por eso, y a pesar de todo lo pecador que nosotros somos, Él siempre tiene misericordia de nosotros, porque su amor es tan grande y viene a renovar nuestro corazón, viene a remover esa roca dura, esa roca, ese corazón endurecido que tenemos, lo remueve. Y entonces dice que cuando se removió la tierra, retembló, se partieron las rocas, muchos resucitaron. Entonces así también el Señor quiere remover toda nuestra historia, porque muchas veces hemos puesto una barrera, como un escudo que nos protegemos. No me diga nada, que no quiero tocar mi pasado, y seguimos inmersos en el pasado. Jesús quiere remover nuestra historia porque estamos muertos en vida y quiere que también nosotros, removiendo nuestra historia y partiendo ese corazón de roca y convirtiéndolo en corazón de carne, resucitarnos también a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Que este tiempo pues que estamos iniciando esta Semana Santa, reflexionemos cada vez más en cuánto hemos ofendido al Señor, pero también reflexionemos cuán grande es su misericordia para con nosotros y sepamos responderle de acuerdo también a su voluntad, a su bondad, y que nos mantengamos firmes a pesar de todo, confiando siempre en Él. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con humildad y confianza elevemos nuestras plegarias al Señor. Por nuestros gobernantes, por la Iglesia, para que siga siempre haciendo la voluntad del Señor, llevando su palabra por todo el mundo, por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, para que nos mostremos siempre cercanos a las comunidades, a nuestros pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por todos los misioneros y en medio de las dificultades están dando testimonio de Jesucristo, para que el Señor les proteja. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las vocaciones, para que el Señor suscite pues en cada hogar, en los hogares, en diferentes partes, muchas vocaciones, tanto a la vida sacerdotal como a la vida religiosa, a la vida misionera, a la vida matrimonial, y también en las profesiones, para que sigan surgiendo más hombres y mujeres con dedicación al Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por todas las familias, todas esas familias que hoy nos están viendo también, están participando de esta Eucaristía, para que el Señor les bendiga abundantemente y sea Jesucristo el centro de su hogar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas que están trabajando en medio de esta crisis, tratando de salvaguardar la vida de las otras personas que están afectadas por esta pandemia, que el Señor les proteja y les bendiga. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ya están afectados por esta enfermedad, para que el Señor les consuele y les conceda la salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, cada uno expone sus intenciones y también las que ya hemos mencionado en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios de bondad, las súplicas que con fe te dirigimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, llena el vino y pan su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, llena el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas
el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, llena el vino y pan su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, llena el vino y pan su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy no soy digno de en que mi entres casa, en mi casa, pero pero una una palabra palabra tuya tuya bastará bastará para para sanarme.
comunión espiritual. Repitan después de mí. Creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Vivimos, es gracias a Cristo Rey. Él venció la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Que viva, que viva, Cristo vive. Que viva, que viva, que viva, Cristo vive. Oremos juntos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes sabios y santos según tu corazón. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza,
sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo